lo primero que tenemos que verificar cuáles en los claves y los retos para la adherencia al tratamiento de los pacientes es qué dificultades se enfrentan los pacientes. Y como esto puede ser muy subjetivo, por eso nos vamos a referir a la literatura. Entonces, ¿qué dificultades se enfrentan los pacientes? Tienen 4 tipos de dificultades. Las primeras son las psicológicas, las fisiopatológicas, las sociales y por último las educativas e de información, que más adelante durante la charla vamos a desarrollar como el tema más importante. Entonces, este fue una revisión sistemática de la literatura, donde 11 estudios dijeron que las dificultades psicológicas eran por los tiempos prolongados en la lista de espera, por los llamados previos a trasplante que no hubieran sido exitosos, por la incertidumbre de los problemas en el posoperatorio, de qué problemas podían presentar los pacientes, porque el miedo del rechazo al injerto y por la ansiedad por los efectos secundarios de los medicamentos. Adicionalmente, 9 estudios dijeron que las dificultades fisiopatológicas que presentaban los pacientes se daban primero por el malestar físico que presentaban antes o durante su patología o todo lo que implicaba su patología de base que lo iba a llevar a un trasplante. El segundo indicaba que era por dolor, por miedo al el dolor en el posoperatorio o las dolencias que podían ocasionar su enfermedad de base. La tercera era por infección, el cuarto los trastornos del sueño, después los efectos secundarios y prolongados de los inmunosupresores y la última era los reingresos a la hospitalización o a los servicios de urgencias derivado uno o del trasplante o de la atención del trasplante o tanto así por su patología de base como tal. Lo siguiente que describieron era también que 6 estudios describieron que las dificultades eran más de tipo social y era que tenían dificultades porque el aislamiento por su condición física, por su condición de enfermedad, porque por ejemplo los pacientes que manejan diálisis peritoneal se tenía que cada 4 horas hacerse los recambios, entonces eso también los afectaba. Porque posterior al trasplante se tienen que adaptar nuevamente a un estilo de vida y porque durante el post-trasplante inmediato ellos creían que tenían que limitar su contacto social de manera permanente. Adicionalmente, y por último y no menos importante, 6 estudios solamente hablaron que las necesidades de los pacientes solo se basaban en la educación y en la información. Entonces era porque los pacientes no tenían una información clara y porque el paciente además tenía necesidades de educación. ¿Qué limitaciones tuvo este estudio? Y son bastante, si las vamos a ver, son unas limitaciones muy importantes. Y era la temporalidad de los estudios. Estos estudios solo se dieron entre 1997 y el 2020. Para algunos puede ser un periodo muy largo para el análisis de los estudios, para otros muy corto, siendo algo que puede ser muy subjetivo. Solo se basaron en los artículos publicados, es decir, este estudio no tiene literatura gris, no tiene otra literatura como otro tipo de experiencias de tanto de centros de trasplante como de enfermeras, y solo se limitaron a un solo idioma. ¿Qué conclusiones nos dio este estudio? Y era que las necesidades que enfrentan en casa afectan los pacientes, que esas necesidades afectan directamente su recuperación. También concluyó que centrarse en las necesidades, darle continuidad a la atención en el periodo posoperatorio es beneficioso para mejorar la calidad en la atención, que la cooperación entre los equipos de trasplante, los cuidadores y los pacientes para satisfacer las necesidades de los pacientes después del trasplante. Es un trabajo conjunto, no solamente del equipo de trasplante, no solamente del cuidador, sino del equipo de trasplante, de los cuidadores y sobre todo del paciente. Y que sobre todo hay que desarrollar estrategias basadas en las necesidades de los pacientes, establecer un modelo de atención, brindar atención y seguimiento personalizado para cada paciente y promover el autocuidado del paciente. Cuando esto se hace, se aumenta la calidad de vida en el hogar y sobre todo la calidad de vida del paciente y mejora los desenlaces. Y entonces aquí ya descubriendo un poquito de la literatura, cuáles son las claves y cuáles serían los retos para mejorar los desenlaces de los pacientes. Entonces, lo primero que dijimos era que
y lo que nos ha traído la experiencia en los grupos de trasplante es la educación y la comunicación. La segunda, el apoyo emocional. La tercera, simplificar el tratamiento. La cuarta, garantizar el acceso al tratamiento. Y la quinta, el seguimiento que podamos brindarle a ese paciente y que debemos brindarle a ese paciente. Y entonces, como pilar clave para tener buenos desenlaces y resultados es la educación. Entonces, que un paciente se enfrente a un proceso de trasplante no es fácil. Uno, porque tiene una condición crónica patológica de base, y entonces el paciente debe conocer antes, comprender el proceso, cuáles son los posibles resultados y las complicaciones que puedan derivar de ese proceso. Durante el trasplante o durante casi que el transoperatorio, el posoperatorio inmediato, cuán importante es la rehabilitación, por qué va a tener inmunosupresión y cuáles son los cuidados en casa. Y después del trasplante, cuáles son esos signos de alarma que el paciente debería conocer, cuáles son las alteraciones de los paraclínicos, y no es solo que el paciente se tome sus exámenes de laboratorio cada mes y vea un asterisco y no le parezca importante. Entonces, que el paciente en este proceso de educación sepa, entienda qué significa ese asterisco en cada uno de los indicadores, en cada uno de los paraclínicos que tiene a la mano. Y por último, que este paciente, cuando ya ha desarrollado todo su cuidado postoperatorio del trasplante, se convierte en un paciente experto y se convierte en un paciente replicador para otros pacientes y asimismo conforme a algo que más adelante llamaremos los grupos de apoyo. Y que es importante también, uno, resaltar que la educación, por lo menos en nuestro país, o por lo menos el acceso a la información es muy limitado. Estas son unas páginas que, pues claramente por fuera de Colombia, son de Estados Unidos y son unas páginas donde cada paciente encuentra una guía de manejo para su patología, para el órgano que le van a trasplantar, para el programa en el que va a ingresar. Entonces vemos que tenemos guías de manejo para una educación para la guía de manejo de trasplante cardíaco, una guía de manejo para los pacientes que se encuentran en dispositivos de asistencia ventricular, una guía de manejo para el posoperatorio del trasplante renal, una guía de manejo del paciente con enfermedad renal, una guía de manejo también para el paciente con enfermedad hepática y que va para trasplante hepático. Entonces, estas guías están abiertas a la consulta de todo el público. Claramente, el idioma para nuestro país es una gran barrera. Y asimismo, otras páginas como asociaciones de pacientes, y nos hablan también de guías para todos los órganos básicamente. Entonces, para páncreas, corazón, pulmón, habla también del donante vivo de hígado, y así el paciente conoce más acerca de su proceso. Asimismo, estas guías son de Reino Unido, y estas guías entonces tanto así que le hablan al paciente cómo puede el paciente llegar a un centro de trasplante, cuál es el mejor centro de trasplante o cómo puede comparar un centro de trasplante con otro trasplante. Le dicen que debe tener en cuenta la cobertura de su seguro, la experiencia del profesional, los desenlaces de esos centros de trasplante, y el paciente fácilmente puede comparar las estadísticas de cada centro de trasplante. Nos habla también de el acceso, qué tan cerca les queda, si el centro de trasplante tiene parqueadero o no, como cuántas horas de parqueadero pueden tener acceso durante el proceso del trasplante, y ese tipo de información muy valiosa para los pacientes. Asimismo, hablan también de cuánto volumen manejan los centros de trasplante, comparan los programas de trasplante, hablan del donante vivo, de los procesos de donante vivo, asimismo también de las barreras lingüísticas. Tienen en cuenta, por ejemplo, que los hospitales o los centros de trasplante tengan traductores si es que no todos hablan inglés, y también tienen en cuenta muchas cosas y están siempre a disposición del público. Esta es la guía de Reino Unido. Entonces, cada órgano tiene una guía específica. Vemos la de riñón, la de pulmón, la de corazón, la de órgano, la de páncreas y la de intestino delgado. Entonces, siempre están a la mano
y en estas guías básicamente el paciente encuentra todas las cosas que necesita para el pre, el posoperatorio y ya los desenlaces del cuidado en casa. Esto por la parte de educación. Ya vamos a hablar del apoyo emocional, que también era una de las claves, y es primero descubrir qué emociones experimentan los pacientes, y no tanto descubrir, sino qué emociones han manifestado los pacientes. Entonces, una de las primeras emociones es que se sienten agradecidos y felices. ¿Por qué? Porque están iniciando nuevamente una vida, porque su condición crónica puede que ya empiece a desaparecer. Se sienten culpables o deprimidos. Y culpables y deprimidos, ¿por qué? Porque en un momento, si es un donante cadavérico y su órgano es proveniente de un donante cadavérico, ellos van a pensar, una persona murió para que yo hoy esté bien. Entonces son esas sensaciones, unos sentimientos encontrados para los pacientes y es un poco difícil de manejar. Por tanto, la salud mental es supremamente importante en estos pacientes y en el posoperatorio inmediato. Además de eso, es muy difícil, o no difícil, sino los pacientes creen que es difícil reincorporarse a las actividades de la vida cotidiana. Y por eso es importante, uno, pedir ayuda, y dos, los grupos de apoyo de los pacientes trasplantados. Entonces, ¿qué nos llevan a los grupos de apoyo? Uno, ya con los pacientes expertos, que les nombré en la primera fase de la educación, que se convirtieron en pacientes expertos. Esos pacientes expertos forman unos grupos de apoyo, y en estos grupos de apoyo, los pacientes, uno que están en lista o que están apenas en un estudio pretrasplante, pueden reducir sus niveles de estrés. ¿Por qué? Porque ya van a haber personas que están más adelante en el proceso, que ya han culminado el proceso y que pueden ser una guía para ellos. Y con esto que garantizamos que los pacientes sean adherentes al tratamiento y que vean los resultados de un paciente que ha sido adherente y que ha cumplido como con todas las condiciones para ser trasplantado. Simplificar el tratamiento es otra de las claves. Y esto sí que es muy difícil. Nos referimos nuevamente a la literatura, y este es un estudio en el cual compararon, lo que hicieron fue un ensayo controlado, en el cual verificaron cuál era la adherencia al tratamiento de los pacientes de trasplante renal. Y lo que hicieron fue comparar dos grupos, unos pacientes con terapia dual, con micofenolato, mofetil y tacrolimus, y otro grupo de pacientes únicamente con tacrolimus. Y esta discusión nos arroja los siguientes resultados. El hallazgo principal es que los receptores de la monoterapia, o sea que solo recibían tacrolimus, tenían más probabilidades de cumplir su régimen de medicación en comparación a los que recibían tacrolimus con micofenolato. Es decir, que los pacientes prefieren tomarse en la mañana una sola pastillita y no tener un reguero de pastillas por el resto de la vida durante toda la tarde o durante el resto de sus actividades cotidianas. El mantenimiento de la adherencia a lo largo del tiempo fue mayor en el grupo de la monoterapia, es decir, el paciente entre menos medicamentos, más adherente puede ser. Y las investigaciones demostraron que los receptores se adhieren más a la dosis de la mañana nuevamente que a otras dosis como fuera el horario. Entonces, inician sus actividades y es más fácil que ellos recuerden que deben tomarse la medicación. Y nuevamente los receptores del grupo que solo recibía tacrolimus estaban más satisfechos porque solo tenían una dosis de tratamiento y era mucho más fácil para ellos. Y entonces es aquí cuando nosotros decimos, ¿y cómo le simplificamos el tratamiento si todos los pacientes con esas enfermedades crónicas son una polifarmacia? Y es difícil, pero no imposible. Entonces, primero con el paciente hay que darle unas indicaciones necesarias. No hay que llenarlo de toda la información de que los medicamentos y el mecanismo de acción de cada medicamento y no la interacciona con otro, no. Usted déle las indicaciones precisas, dígale al paciente qué no debe mezclar con qué y por qué, pero no lo enrede con más cosas porque suficientes cosas ha tenido el paciente que acaba de recibir un órgano nuevo como para tener que ahora aprender farmacocinética y farmacodinamia. Horarios amigables y flexibles. Entiendo que durante la primera parte del trasplante, durante los primeros días del posoperatorio, tiene un poquitico el horario complejo el paciente por el tema de la polifarmacia sobre todo, pero hay que explicarle al paciente porque los pacientes se asustan cuando ven esta tabla de medicamentos y dicen, ¿yo a qué horas voy a tener vida? ¿Qué voy a hacer?
en qué momento voy a hacer mis actividades y a cada 2 horas o cada hora tengo una alarma para un medicamento. Entonces, tratar de hacer los medicamentos y los horarios de los medicamentos que sean un poco amigables con los pacientes. Por lo menos en esta tablita vemos que el paciente tiene parte de la tarde un poquito libre. En la mañana no tanto, pero en la tarde ya está un poquito libre. Y explicarle que a medida que su proceso de trasplante, de post-trasplante vaya avanzando, la reducción de los medicamentos va a ser de manera paulatina y que no se asuste con esta hoja tan gigante que le estamos mostrando. Y aquí ya hablando más de claves y de retos, nos acercamos a los retos, que sí es algo muy, muy difícil, y es garantizar para todos los pacientes el acceso al tratamiento. Por fuera de Colombia, mucho más fácil, sobre todo, pues, uno, por diferencias económicas. Dos, hablamos de los regímenes de afiliación de los pacientes. Entonces, muy difícil. También tenemos unas barreras humanas que, aunque no queramos, pues son bien importantes y nos van a desencadenar cosas como, por ejemplo, el médico se le olvidó formular, tiene una fórmula para 3 meses, pero solo le formuló, qué sé yo, en la cantidad total, solo lo de 2 meses. Y entonces ponemos a dar vueltas al paciente para decirle que mejor vuelva a pedir cita para que el médico le cambie la fórmula. Entonces, esas barreras son las que tenemos que eliminar. Las barreras de acceso, además, también tenemos pacientes, y creo que en todos los centros de trasplante del país, pacientes que no son locales de la lista o que no son locales del programa de trasplante, pacientes que simplemente su asegurador decidió que el paciente vivía en Barranquilla y era mejor que se trasplantara en Cali. Entonces, esas barreras de acceso que generalmente los aseguradores no han logrado entender y no han logrado dimensionar qué impacto tiene esto en el resultado del paciente, son las barreras que debemos propender por eliminar. Y asimismo, las barreras administrativas, que ya se las había nombrado. ¿Cómo evitamos esto? Entonces, para el tema de la formulación, algoritmos que disminuyan o que no induzcan al error humano. Entonces, se nos ocurre que el médico tenga o que ya le totalice la cantidad en la fórmula total. ¿Para qué? Para que no tengamos que poner a dar vueltas el paciente nuevamente a que pida una cita para que le cambiemos la fórmula y le hagamos el favor. Lo segundo es garantizar la cobertura. Entonces, yo sé que los pacientes no se pueden desplazar fácilmente. Dos, que hagamos teleconsulta, que cosas buenas o no tan buenas de la pandemia fue la conectividad y demostrar que la presencialidad en la consulta no era siempre necesaria. Muchas veces sí lo es, pero en estos momentos y si nos encargamos de romper barreras, esto sería ideal. Y por último, los medios legales que el paciente no le autorizan, que tiene dificultad, nos vamos a los derechos de petición. Lo importante es, uno, garantizar la adherencia al tratamiento mediante la accesibilidad a los tratamientos, claramente. Asimismo, existen grupos de apoyo de pacientes y organizaciones. Y creo que esto es más una falta de difusión de todos nosotros. ¿Por qué? Porque existe una Fundación Nacional de Trasplantados que está ubicada en Medellín. Esta me pareció súper importante y se llama Trayectos por la Vida, y entonces son gente que dona dinero, y eso hace más o menos el recorrido como de un taxi, 2 taxis, 3 taxis, 6 trayectos, y eso se lo cubren a los pacientes. Esto también es de Medellín. Y asociaciones de usuarios trasplantados, que esta sí es tomada del Grupo de Colombiana de Trasplantes. Entonces, creo que es más una falta de difusión para los pacientes, para que los pacientes se enteren, sepan que existen muchos pacientes de muchas instituciones, de muchos grupos de trasplante, tienen grupos internos de WhatsApp. En esos grupos internos de WhatsApp, como ¿quién tiene tacrolimus? ¿A quién le sobra micofenolato? A mí me falta, yo le doy. Entonces, ese tipo de cosas también garantizan que los pacientes puedan tener el cubrimiento y sean adherentes a su tratamiento. Aquí esta es la página de la Secretaría de Salud y existen muchas asociaciones de trasplante que yo personalmente, antes del desarrollo de esta conferencia, no conocía, y no sé si ustedes las conocían, pero son bastantes. Ahí están los números de contacto de cada una de las asociaciones de pacientes trasplantados
¿Para qué? Para que los pacientes también se vinculen, para que los pacientes sepan que existen estos grupos de apoyo y que garanticen de una u otra manera el acceso a su tratamiento y sobre todo, lo que les digo, la adherencia. Hablamos ahora del seguimiento. Y entonces hablamos del seguimiento de los pacientes trasplantados y nuevamente nos remitimos a la literatura. Entonces, este artículo nos hablaba de que los pacientes, la clave para el seguimiento de exitoso de un paciente en el trasplante inmediato es la buena comunicación entre los receptores y los proveedores de la atención médica, es decir, que tengamos un canal de comunicación adecuado entre el receptor y el equipo de trasplante de manera continua. Por eso creo que la mayoría de los grupos de trasplante tienen una línea donde los pacientes se comunican de urgencia. Tengo esta sintomatología, pasó esto y esto, y nosotros mediante el teléfono le podemos dar una dirección, como puede quedarse en la casa o debe consultar ahí mismo al servicio de urgencias. También hablaba que el uso de las tecnologías informáticas permite una mejor comunicación y también este artículo respaldaba el uso de la teleconsulta y de la videoconsulta en casos específicos, por ejemplo, en casos en los cuales el paciente no pudiera movilizarse o que estuviera muy lejos de su centro de trasplante. Y además de eso, también habla que el seguimiento más adecuado depende de muchos factores, y ahí incluyen los factores geográficos, los aspectos logísticos y de desplazamiento de los pacientes. Por eso, por fuera de Colombia, los pacientes más o menos saben cuál es su centro de trasplante, digamos que pueden darse el lujo de escoger cuál es su centro de trasplante de acuerdo a su cobertura y a la ubicación donde ellos se encuentren. Y que es importante no solo de los pacientes ni del grupo de trasplante, sino de los pacientes. Y es uno, que sea un paciente activo en su cuidado. Segundo, que el paciente logre mantener sus patologías de base, tanto como la hipertensión o las glicemias controladas, que logre mantener la función de su injerto, que sea un paciente que se ejercita, que desarrolle una vida saludable, que tiene una dieta balanceada, un paciente que no tome y no fume, y adicionalmente un paciente que cumpla con su tratamiento inmunosupresor. Y para ya concluir entonces, ¿qué nos lleva en esta charla? Y es que uno, la difusión de los grupos de apoyo es muy importante. Y es que si los pacientes conocen que hay grupos de apoyo, ellos se vinculan de una u otra manera. Se pueden vincular ya como pacientes trasplantados, como pacientes como inexpertos que no saben o que apenas están en el desarrollo de su patología, conociendo su patología y su condición y qué es lo que lo va a llevar a un trasplante. Dos, hay situaciones que no podemos controlar, pero que sí podemos mitigar y podemos mitigar ese impacto. Entonces, por ejemplo, el tema de decir al paciente que, mire, si usted pone este derecho de petición, es más fácil que su asegurador le despache este medicamento. Entonces, claramente, el asegurador es una barrera, pero nosotros debemos tratar de mitigar el impacto que genera esa barrera. La educación previa al proceso de trasplante genera mejores resultados. Si un paciente durante la evaluación, antes de la evaluación, conoce su patología, sabe de su patología y sabe que la mejor opción es el trasplante, es un paciente que va a ser adherente a su tratamiento. Es importante generar guías para los pacientes y que estén disponibles para todos. Creo que se dieron cuenta la gran cantidad de guías y literatura que tenían disponibles por fuera de Colombia, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, que estaban disponibles para todo el mundo sin ningún link de acceso, sin ningún costo, y es importante que la unificación de los grupos de trasplante, y es que generar unas guías acorde y que podamos unificar varios conceptos para que sea una guía general y que esta guía sirva para todos los pacientes y que sean sobre todo de libre acceso, de libre consulta y que estén disponibles siempre para todos. Y por último, el paciente determina un papel principal en su tratamiento y en la supervivencia. Nuevamente, todo de parte del paciente. Si es un paciente activo, que se cuida, que toma la inmunosupresión, los desenlaces van a ser fantásticos. Por su atención, gracias.